No es fácil, pero es posible. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gálatas 2:14. Creer en el Evangelio no es fácil. Dice que un Dios santo ama a pecadores como nosotros, que Él envió a su único Hijo para morir por nosotros, que derrama su Espíritu Santo para darnos vida y cuidar de nosotros. Afirma que nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice incluso que este Salvador es la estrategia de Dios para transformar el universo. ¿No parecen improbables estas buenas noticias? O bien tenemos el orgullo de creer que somos demasiado buenos para ser juzgados, o que somos demasiado malos para ser salvos. Así que el Evangelio es una sorpresa continua y necesitamos escucharlo una y otra vez. Una de las barreras más grandes para la obra del Evangelio en nuestras iglesias es la incredulidad entre nosotros, los miembros de la iglesia. Nuestra incredulidad impide el avance del Evangelio de manera que no vemos, aun cuando tenemos la intención de que éste avance. Superar nuestra incredulidad no es fácil, pero es posible. Esto es lo que consideraremos en este capítulo. Martín Lutero lo expone claramente. El Evangelio nunca puede ser repetido lo suficiente o demasiado en nuestros oídos. Sí, aunque lo hayamos aprendido y lo entendamos bien, aún así no hay nadie que lo tenga asido perfectamente o que lo crea con todo su corazón. Así de frágil es nuestra carne y desobediente al Espíritu. Se requiere una nueva forma de pensar para creer que Dios está a nuestro favor, solamente por lo que Jesús consiguió. Significa reajustarse continuamente nuestra perspectiva para abrazar el hecho de que nuestras vidas dependen de algo que está fuera de nosotros. Pero Dios lo estableció así desde hace mucho tiempo. En el jardín del Edén, incluso antes de que las complejidades del pecado entraran al mundo, Dios preparó nuestra existencia para que pudiéramos prosperar solamente cuando la vida nos es dada desde el exterior. Le dio a Adán y Eva el árbol de la vida para renovarlos constantemente. De la misma forma, nuestro vigor nunca ha venido de dentro, sino siempre de afuera. Podemos recibir la vida solo con las manos vacías de la fe. Dios le dijo a Adán, en efecto: escucha, hijo mío, si me obedeces prosperarás, pero si me desobedeces se creará en ti algo llamado mal, lo cual te conducirá a algo llamado muerte. Tú no sabes qué son estas cosas y no quisieras saberlo, pero si confías en mí te irá bien. Toda la riqueza y la plenitud de la vida serán tuyas. Adán tuvo que aceptar la palabra de Dios y buscar en él la vida, momento a momento. La tentación del diablo fue, y es: no te arriesgues a confiar en Dios, confía en tus propios instintos. Vive según tu interior. Necesitas tomar el control porque no puedes confiar en Dios. Adán cayó en esta tentación. Como resultado, nacemos desviados. Se siente como algo normal poner nuestras esperanzas en nosotros mismos. Creamos culturas enteras para reforzar nuestras teorías idealizadas acerca de nosotros. El Evangelio nos cambia profundamente hasta este nivel intuitivo. Cuando Dios nos justifica en Cristo, contrarresta directamente toda nuestra estrategia de vida centrada en nosotros. Nos imputa una justicia que depende de otra persona, volviendo a crear la relación del Edén, sacándonos de nosotros mismos para llevarnos a su plenitud. Ahora vivimos en Cristo, el nuevo y mejor Adán. A veces tenemos que admitirlo. Nuestros corazones siguen sintiendo que estamos en una posición precaria ante Dios. Tememos que pueda abandonarnos, así que volvemos a querer llenar nuestro vacío con nuestros propios recursos. Pero Dios, en su gracia, permite que nos agotemos y estos esfuerzos terminan en nada. No existe vida en nosotros, sino en Cristo solamente y en Cristo plenamente. Vivimos en Él. Lo que es muy sorprendente acerca de este Evangelio es la exterioridad. El hecho de que toda vida verdadera está fuera de nosotros, pero es algo liberador. John Bunyan describe esta libertad en su propia historia. Un día, mientras estaba paseando por el campo con algunas manchas en mi conciencia, temiendo que las cosas no estaban bien, de pronto esta frase cayó sobre mi alma: tu justicia está en el cielo. Y pensé al mismo tiempo que vi con los ojos de mi alma a Jesucristo a la diestra de Dios. Allí, dije, está mi justicia, de modo que donde sea que estuviera o lo que sea que estuviera haciendo, Dios no podía decir de mí: le falta mi justicia, pues ella estaba ante Él.
También vi que no era mi buen corazón el que hacía que mi justicia fuera mejor, ni mi mala naturaleza la que hacía que mi justicia fuera peor. Pues mi justicia era Cristo mismo, del cual es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces mis cadenas se cayeron de mis piernas. Me fui a casa regocijándome por la gracia y el amor de Dios. Aquí viví durante algún tiempo muy dulcemente en paz con Dios por medio de Cristo. Y pensé, Cristo, no había nada más que Cristo ante mis ojos. Este es el propósito de la doctrina del Evangelio, mostrar a personas débiles e indignas como nosotros una imagen de Cristo en su gloria y gracia. Le perdemos de vista rápidamente, ¿no es así? Todos necesitamos ser expuestos frecuentemente a sus nuevas noticias que prevalecen. La dificultad de cultivar una cultura del Evangelio. Una cultura del Evangelio es más difícil de afianzar que la doctrina del Evangelio. Se requiere más sabiduría relacional y finura. Implica adentrarse en un tipo de comunidad diferente a todo lo que hemos experimentado, en la que vivimos felizmente juntos en un amor que no podemos crear. Una cultura del Evangelio exige que no nos apoyemos en nuestra propia importancia o virtudes, sino que abandonemos la autoconfianza y nos regocijemos solamente en Cristo. Este ajuste mental no es fácil, pero vivir en este tipo de comunidad es maravilloso. Nos encontramos a nosotros mismos diciendo junto a Pablo, por amor del cual lo he perdido todo, todos los trofeos de nuestra prepotencia, todas las heridas de nuestra autocompasión, todas las cosas que nos inventamos para llamar la atención. Y lo tengo por estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. Pablo no consideró la pérdida de su inflado ego como un sacrificio. ¿Quién admira su propio excremento? Es un alivio deshacerse de nuestros desagradables egos. Y cuando una iglesia entera se deleita solo en Cristo, esa iglesia encarna una cultura del Evangelio. Se convierte en un sorprendente nuevo tipo de comunidad, donde los pecadores y los que sufren vuelven a la vida, porque el Señor está allí, dándose a sí mismo gratuitamente a los desesperados que no lo merecen. Qué fácil es para una iglesia existir para jactarse. Qué difícil es abandonar nuestra propia gloria por una gloria mayor. La barrera principal para mostrar la hermosura de Cristo en nuestras iglesias proviene de la manera en que nos reinsertamos en ese centro sagrado que solo le pertenece a Él. Exaltarnos a nosotros mismos siempre diluye la visibilidad de Cristo. Es por ello que cultivar una cultura del Evangelio requiere que cada uno de nosotros se despoje de sí mismo de una forma profunda, en todo momento. Es costoso en lo personal, incluso doloroso. Lo que estoy proponiendo a lo largo de este libro no es algo superficial o trivial. Es mucho más lo que está en contra, tanto dentro como fuera de nosotros. Pero el triunfo del Evangelio en nuestras iglesias todavía es posible cuando miramos a Cristo solamente. Él nos ayudará. Necesitamos la sabiduría de Dios para construir una cultura del Evangelio, pues toda cultura no consiste solamente en lo que vemos, sino que también en aquello con lo que vemos, incluso nuestras suposiciones no examinadas. Por naturaleza no nos percatamos de la cultura de nuestra iglesia, así como un pez no es consciente de que está en el agua, pero la cultura es una realidad poderosa. Esta moldea nuestra identidad, nuestros valores y nuestra percepción de las posibilidades. Sutilmente define los términos para sentirnos bien con nosotros mismos, aquello a lo que pertenecemos y lo que importa. Evaluando nuestras culturas de iglesia. Por tanto, no deberíamos suponer que nuestra cultura de iglesia es fiel a Cristo en todo. Deberíamos suponer que no es así y de formas en las que todavía no nos hemos dado cuenta. Deberemos prestar una atención especial a las cosas intangibles de nuestras iglesias, los sentimientos, el hecho, las relaciones, la calidad, las suposiciones no expresadas. Es posible que estas cosas no estén tan alineadas con el Evangelio, en la medida que desearíamos. Para discernir más claramente la cultura de tu iglesia, hazte varias preguntas. ¿Cuál es la cosa más importante de tu iglesia sobre la que nunca se ha tomado una decisión formal? ¿Hay algunos ideales bien intencionados pero inútiles? ¿Existe algún área en la vida de tu iglesia en el que la obediencia a Cristo se está evitando y aún así se espera su bendición?
¿Hay algo que te tenga demasiado control sobre tu iglesia? Es algo que las iglesias conviertan en vacas sagradas, esas cosas, incluyendo los coros, los programas de jóvenes y las estrategias misioneras. Todas estas cosas pueden ser buenas, pero siempre deben estar sometidas a Cristo. Respondiendo a estas preguntas, puede que encuentres dos cosas. En primer lugar, un ídolo, en el que tu iglesia se afirma demasiado a sí misma, obstaculizando por tanto su libertad en Cristo. Y segundo, el lugar donde tu iglesia puede aprender más de la suficiencia de Cristo. La vida está en Cristo y solo en Él. Toda iglesia debe tener más de su poder introduciendo el Evangelio más plenamente en su cultura. No es un desastre para una iglesia que de repente se encuentre a sí misma dependiendo radicalmente de Jesús. Depender de Él es una señal de salud. Charles Spurgeon dice sabiamente: me parece que el sistema de gobierno eclesial más acorde con las Escrituras es el que requiere mayor oración, mayor fe y mayor piedad para seguir adelante. La iglesia de Dios nunca fue diseñada para ser un automatismo. Si lo fuera, las ruedas actuarían por sí solas. La iglesia fue ideada para ser un organismo vivo, una persona viva. Y así como una persona no puede subsistir si la vida está ausente, o si se le priva de comida, o si se le suspende la respiración, así también debería ser con la iglesia. Habrá momentos en la vida de una iglesia en los que sintamos que todo se está derrumbando, pero esos momentos pueden abrir el corazón de una iglesia para depender del Cristo vivo, como nunca antes. Nos enseñan que la mejor manera de hacer iglesia es, como dijo Spurgeon, poner siempre nuestra infinita necesidad ante su infinita provisión. Tozer muestra claramente las alternativas. La pseudofe siempre busca una salida en el caso de que Dios falle. La verdadera fe solo conoce un camino y gustosamente permite que se la despoje de cualquier senda alternativa o sustitutos improvisados. Para la fe verdadera, es Dios o el colapso total. Y desde que Adán puso sus pies sobre la tierra por primera vez, Dios no le ha fallado a un solo hombre o mujer o iglesia que haya confiado en Él. Es difícil para nosotros confiar en el Señor tan osadamente. La falsa seguridad en uno mismo es un problema duradero para nosotros los cristianos. El poder del miedo en la cultura de una iglesia. El deseo de falsa seguridad fue un problema incluso entre los apóstoles. Esta es una de las lecciones que aprendemos de la famosa confrontación entre Pablo y Pedro, la cual Pablo relata en su carta a los Gálatas. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. John Stott lo llama uno de los episodios más tensos y dramáticos del Nuevo Testamento. No fue un caso de rivalidad personal, fue un choque entre el Evangelio y la tradición. Pablo pudo ver que lo que estaba en juego era nada más y nada menos que el Evangelio. Se negó a permanecer en silencio, mientras que otros líderes destruían una cultura del Evangelio en aras de una tradición obsoleta que no perturbaba el ego. No había nada intrínsecamente malo en las costumbres judías de Pedro, pero sí que había algo muy equivocado en el requisito de adherirse a ellas, después de que Cristo les hubiera dado cumplimiento. Y esto fue lo que hizo Pedro al distanciarse de los creyentes gentiles impuros. En efecto, Pedro estaba diciendo que los gentiles tenían que creer en el Evangelio y además adaptarse a la cultura judía, de modo que fueran lo suficientemente buenos para Cristo y para Él. No estaban al mismo nivel porque no eran como Él. Al hacer esto, Pedro estaba oscureciendo la suficiencia de Jesús, exaltando algo de sí mismo en vez de al Señor. ¡Qué insulto a la obra consumada por Cristo en la cruz! Cuán humillante fue esto para aquellos gentiles comprados a precio de sangre. Qué arrogante exageración de la tradición de Pedro. Qué violación de la justificación solo por la fe. Y qué patética cultura de iglesia. Las leyes de pureza, impureza, habían sido observadas durante mucho tiempo por los judíos, arraigadas estas en el Antiguo Testamento. La Mishnah, las aplicaciones que hace el judaísmo del Antiguo Testamento,
llega a decir que las moradas de los gentiles son impuras. Pedro, durante toda su vida, había sido muy cuidadoso para no contagiarse con los gentiles, pero Dios le mostró que Jesús cumplió las antiguas normas. Dios le enseñó 3 veces a Pedro: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Este punto no podía pasarse por alto. Lo que motivó a Pedro allí en Antioquía no fue la ignorancia, sino el temor a la desaprobación de los hombres. Se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Al igual que todos nosotros, Pedro tenía un historial de temor. Cuando negó a Jesús en la noche del arresto de su Señor, temía el daño físico. En Antioquía efectivamente negó al Señor, pues temía el daño social. Impulsado por este miedo primitivo, falsificó el Evangelio. En otras palabras, no era un problema a nivel doctrinal, sino cultural. Empezó con el miedo personal, no leyendo un libro de mala teología. Por ello Pablo lo llama 2 veces hipocresía, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. El ejemplo de Pedro estaba presionando a los creyentes gentiles para que adoptaran externamente las costumbres judías, a fin de ser plenamente aceptados como miembros de la iglesia. El miedo a la desaprobación del hombre alimenta la postura políticamente correcta. Nos hace desear ser percibidos de una determinada manera y ser identificados con ciertas personas. Destruye la honestidad, la espontaneidad y el gozo. Levanta muros que Jesús derribó al morir. Y como veremos a continuación, corrompe la buena doctrina. ¿Qué es este miedo sino egos vacíos e incompletos, impulsados por algo distinto a Jesús? Tristemente, el miedo puede ser una fuerza poderosa entre los cristianos. El miedo de Pedro fue tan influyente que aún Bernabé, el hijo de consolación, fue arrastrado. Solo Pablo tuvo la claridad y el valor de exigir a los apóstoles que volvieran a aplicar a su cultura la doctrina original, de modo que el mensaje del Evangelio avanzara sin obstáculos. Doctrina correcta más cultura errónea igual negación doctrinal. Como respuesta a la hipocresía de Pedro, Pablo adoptó una postura firme para que la verdad del Evangelio permaneciese con ustedes. Él no estaba interesado en una mera recitación del Evangelio, sino en una clara comprensión del mismo. ¿Por qué? Pablo sabía que es posible que tiremos por la borda lo que decimos en nuestra doctrina oficial de la Iglesia, mediante nuestra cultura práctica de Iglesia. Es posible mantenernos en el Evangelio en la teoría, aun cuando lo hemos perdido en la realidad. Expresemos esto de forma simple y con valentía. Doctrina del Evangelio correcta más cultura anti-evangelio es igual a una negación del Evangelio. Tal vez no nos demos cuenta de que esto ocurre en nuestra iglesia si solo nos fijamos en nuestra declaración de fe y nos decimos a nosotros mismos: creemos en las cosas correctas. Así le ocurrió a Pedro. Pablo relata lo que le dijo a Pedro: nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo. Parece que este nosotros incluye a Pedro. Pedro nunca negó la verdadera doctrina del Evangelio, pero contradijo la verdadera cultura de aceptación del Evangelio con su comportamiento, como Pablo muestra en los versículos del 15 al 21. Pedro estaba reedificando efectivamente la cultura de autosalvación que él mismo había demolido por su fe en Cristo. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pero Pablo se negó a desechar la gracia de Dios. Una declaración que revela lo que realmente está en juego. Podemos amar sinceramente la doctrina de la gracia de Dios y al mismo tiempo, sin querer, anular esta gracia. Preservar la verdad requiere una cultura en la que los pecadores puedan ver la belleza de lo que creemos en un nuevo tipo de comunidad. Construir tal cultura no es fácil, pero es posible. El paso difícil para una iglesia es confrontarse a sí misma, tal y como Pablo confrontó a Pedro. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿No es suficiente que nos preguntemos: ¿enseña nuestra iglesia la doctrina del Evangelio? También debemos preguntarnos: ¿está nuestra cultura de iglesia claramente alineada con esta doctrina del Evangelio? Para Pablo, la fidelidad al Evangelio incluye aplicar el Evangelio a nuestra conducta. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, el Evangelio nos da más que un lugar en el que posicionarnos, también nos guía en el camino a seguir.
Hay una manera de vivir conforme al Evangelio. Es un viaje que nos lleva cada vez más a la interminable suficiencia del Señor Jesucristo. Cuando nuestras iglesias están abiertas a todo aquello que Cristo es para nosotros, el mensaje del Evangelio se hace inconfundible y el camino a Cristo está, sin lugar a dudas, abierto a todos por igual. Gálatas 2, del 11 al 14, lo deja claro. Todos los que confían en Jesús para su justificación están limpios ante Dios, cualquiera que sea su trasfondo. Si Dios nos declara kosher solo a través de Cristo, nadie puede ilícitamente exigirnos más. Esta es la doctrina del Evangelio. Esta doctrina crea entonces una cultura de aceptación basada en la gracia para todo tipo de creyentes. Jesús dijo: mi yugo es fácil. Nos lo hizo fácil. Él nunca fuerza a las personas a escenificar lo que Dios no ha requerido. Pero gente apasionada y comprometida con la doctrina del Evangelio puede crear una cultura de iglesia dura, como Pedro hizo. La cultura del Evangelio es tan sagrada como la doctrina del Evangelio y debe ser nutrida y preservada cuidadosamente en nuestras iglesias. Pablo luchó por ello, ya que la doctrina de la salvación por gracia no se puede preservar con integridad si está rodeada de una cultura de autosalvación. Jesús es el suficiente Salvador que cualquier persona podrá necesitar jamás. Él es nuestro árbol de la vida. Él es suficiente para mantenernos vivos por siempre. Y está disponible de forma gratuita para todos bajo los mismos parámetros. La maravillosa liberación de una cultura del Evangelio. Qué maravilloso es ir cada domingo a una iglesia libertadora. A lo largo de toda la semana nadamos en un océano de juicio y escrutinio negativo. Constantemente tenemos que cumplir con las exigencias de un mundo peleagudo para que nunca le damos en la talla. El psiquiatra suizo Paul Tournier caracteriza las interacciones humanas normales como un ciclo de crítica, culpa y autojustificación. En la vida cotidiana somos empapados continuamente en esta atmósfera enferma de crítica mutua, de tal manera que no siempre somos conscientes de ello y nos encontramos inconscientemente en un implacable círculo vicioso. Cada reproche evoca un sentimiento de culpabilidad, tanto en el crítico como en el que es criticado, y cada uno recibe alivio de su culpa de cualquier forma posible, ya sea criticando a otras personas o en la autojustificación. Entonces, el domingo nos adentramos en un nuevo tipo de comunidad donde descubrimos un ambiente de gracia solo en Cristo. Es tan refrescante. Pecadores como nosotros podemos respirar de nuevo. Es como si Dios simplemente cambiara nuestro tema de conversación de lo que está mal en nosotros, lo cual es mucho, a lo que está bien en Cristo, lo cual es infinito. Él sustituye nuestro negativismo, nuestro señalar con el dedo y nuestro odio con las buenas nuevas de su gracia para los que no lo merecen. ¿Quién no podría recobrar la vida en una comunidad que constantemente inhala esta atmósfera celestial? Aquí es donde cada uno de nosotros puede felizmente adoptar una postura, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuestro enfoque en nosotros mismos fue crucificado con Cristo. La necesidad de ocultar el fracaso y exhibir una falsa superioridad ya no existe. Cristo es suficiente para completarnos, sin añadir nada de nuestra parte. A medida que nosotros humildemente vivamos conforme a la verdad de este Evangelio, las personas hallarán un nuevo tipo de comunidad en nuestras iglesias, donde los pecadores y los que sufren pueden progresar. Si la confrontación se hace necesaria alguna vez, será solo para que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Mirándolo solo a Él. Una cultura del Evangelio no es fácil, pero es posible. No hay nada mecánico o basado en fórmulas en cuanto a vivir por fe en Cristo. Significa mirar fuera de nosotros mismos para mirarle a Él. Esto implica una profunda autorrendición a cada momento. Supone frecuentes correcciones a la mitad del curso para que nuestros corazones y nuestras iglesias vuelvan a estar alineados con el Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Al mirarle, Él nos ayudará. Martín Lutero nos enseña dónde se encontrará nuestra vida. Piensa cuidadosamente en quién es este Hijo de Dios, cuán glorioso es, qué poderoso es.
¿Qué son el cielo y la tierra en comparación a Él? La ley no me amó ni se entregó a sí misma por mí. De hecho, me acusa, me aterra y me conduce a la desesperación. Pero cuando ahora tengo a alguien que me ha liberado de los terrores de la ley, del pecado y de la muerte, y me ha traído a la libertad, a la justicia de Dios y a la vida eterna. Él es el Hijo de Dios, a quien sea la alabanza y la gloria para siempre. Lee estas palabras, escucha estas palabras. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Léelas y escúchalas con un gran énfasis, con una fe firme. Graba este mí en tu corazón y aplícalo a ti mismo sin dudar que estás entre aquellos a los que este mí pertenece.